a dejar con Valeria Llobet, que también estuvo esta mañana acá en la Facultad de Trabajo Social compartiendo otro espacio con trabajadores y profesionales de las áreas de niñez. Ella es profesora en la Universidad Nacional de San Martín y es investigadora del CONICET. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad, un placer estar acá, gracias por la invitación. Yo voy a compartir un par de cosas que también trabajé esta mañana, pero con alguna vuelta más, pero vinculadas con la complejidad del acceso y la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de los sistemas de protección de derechos, mirando un poco en específico lo que tiene que ver con las controversias presentes respecto del alcance de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La controversia que colocan actores contrarios a los derechos de los niños, pero que las colocan en el contexto del sistema de protección. Y para eso, primero plantear un poco de dónde puede partir una discusión de este tenor, que es señalar básicamente el carácter ambiguo y contradictorio de la ley y el Estado cuando estamos buscando producir procesos de ampliación de derechos y procesos emancipatorios, ¿no? O sea, básicamente sabemos que el derecho y el Estado son herramientas indispensables, sustantivas, cruciales para la lucha emancipatoria, para el establecimiento. Recién la compañera decía, bueno, hay ahora una ley de identidad de género, hay ahora una ley de matrimonio igualitario, es decir, hay una ley de educación sexual integral. Estos procesos son emancipatorios, producen ampliación de derechos, generan más democracia y en ese contexto utilizan las herramientas que son la ley, el derecho y el Estado para avanzar, pero al mismo tiempo la ley, el derecho y el Estado son instrumentos y escenarios de control. Esto es, regulan la sexualidad, la forma, los comportamientos, las relaciones entre adultos y niños, las regulan de modo que la más de las veces continúan permitiendo relaciones autoritarias o formas de autoridad que se parecen mucho a la vieja forma de autoridad patriarcal que presuponemos, o queríamos de alguna manera derogar con el paradigma de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, plantear, bueno, por un lado la ley es fundamental a la estructura de poder y modo efectivo de resistencia. Y tener eso a la vista, yo creo que nos permite entender que tanto la disputa política como la transformación de las prácticas requiere de una constante revisión de las maneras en las que interpretamos esa ley, esos derechos y las competencias estatales. Y a su vez nos permite entender dos cosas que tienen que ver con el carácter histórico de los derechos. Los derechos se conquistan en luchas históricas situadas en controversias políticas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no son naturales, que no existieron siempre y que se modifican, pero no podemos sostener una mirada de esas transformaciones históricas que todavía asuma que el futuro es mejor, ¿no? Esa idea de esa ilusión positivista de que vamos de menos a más siempre. De hecho, los actores conservadores hoy presentes en el contexto político regional y argentino nos permiten imaginar que si perdemos los que estamos de este lado, quienes estamos de este lado, si perdemos esa disputa política, se pierden derechos. No se van a seguir garantizando, por más que estén las leyes.
Esa es una de las dimensiones de la historicidad de los derechos, es decir, se conquistan, pero así como se conquistan se pueden perder. Perdón. Perdonados de calidad. Perdonados de calidad. No, vivimos acá, cero, pero bueno, la otra cuestión en relación a la historicidad de los derechos es que son interpretados de manera también controvertida. Entonces, distintos actores van a colocar interpretaciones diferentes respecto a los derechos. En algunos casos esas interpretaciones vamos a verlas como interpretaciones legítimas dentro que no niegan el estatuto de esos derechos, y en otros casos son interpretaciones que activamente tergiversan el alcance y el sentido de los derechos porque, digamos, se movilizan de modo de lograr, digamos, llevar agua para un molino que no es precisamente el de la garantía de derechos. Y esto es posible por dos razones teóricas, digamos. Una es, también la cité esta mañana, el planteo que hace Michel Foucault respecto a la polivalencia táctica de los discursos. Esto es, básicamente, el discurso de la ley y el discurso del derecho puede ser utilizado por actores que lo movilizan tácticamente en distintos sentidos, porque el sentido del derecho nunca está agotado en la letra de la ley. Es debatido y es transformado en las prácticas sociales. Y eso también lleva a la segunda cuestión, que es que el campo de los derechos humanos no es un campo, no es un proyecto coherente como creímos, ¿no?, a la salida de la Segunda Guerra, cuando el proyecto emancipatorio de los derechos humanos parecía establecer un horizonte de sentido compartido que establecía el universalismo y la igualdad y la libertad como premisas indiscutibles, ¿no? Ese proyecto emancipatorio que se veía como consistente probó ser más vale inherentemente contradictorio en tanto se implementa en relaciones internacionales entre países que están colocados en distintas posiciones de poder, se encabalga en relaciones que fueron coloniales, se encabalga en relaciones coloniales, se vincula con la producción de deuda externa y con la producción de controles entre países poderosos y países menos poderosos, y en ese sentido básicamente uno puede encontrar ahí la contradicción interna del proyecto de los derechos humanos cuando se establece como marcos normativos, marcos regulatorios. Perdón, voy a hacer una pausa acá. Si no se lo entiende alguien que por favor se levante la mano, haga algún gesto y remonto, porque por ahí, bueno, por ahí me pasa que me enrosco y no sé si pierdo a la gente en el camino. Entonces, planteado esto, o sea, planteado el marco en el cual pensar los derechos, ese marco histórico, político, controvertido, pensar un poco, bueno, cómo se traduce ese marco de los derechos, en particular cuando miramos a la niñez, en las instituciones que lo tienen que proteger, ¿no? Y ahí señalar algo que quienes trabajamos en el análisis de la protección de la infancia y las leyes y las políticas de protección desde hace un tiempo, venimos señalando que tal vez la mejor manera de comprender el sistema de protección de derechos no sea pensándolo como una ley con sus instituciones y organismos derivados y con protocolos de intervención, esto es, con una mirada más institucionalista, sino entender, que por ahí un poco con asistencia de algunas líneas teóricas de la ciencia política, que la protección de la niñez, el sistema de protección de niñez, es un campo institucional de densas tramas de relaciones, de relaciones entre actores, en donde el sentido de los derechos de niños, niñas y adolescentes emerge
de esa trama de actores. Ahora mañana ponía un ejemplo que me parece suficientemente práctico como para darlo de nuevo, perdón a las personas que estaban hoy, que escucharon, no van a volver a escuchar, una tiene a lo sumo una idea, la vida, lo lamento. ¿Qué pensar que si se acuerdan cuando quienes están en el campo, en ese campo trabajando, el proceso entre la sanción de la Convención de Derechos del Niño, su inscripción en la reforma constitucional en el 94, ¿no? Digo, 1989, 1990, suscripción en Argentina, 1994, incorporación a la Constitución Nacional, 2005, Ley de Protección de Derechos Nacional. En todo ese proceso, una de las disputas sustantivas para establecer el sistema era entre los organismos del Poder Ejecutivo, los recientemente creados organismos del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? Y entonces, la gran disputa es qué significa proteger los derechos de los niños, cómo se debe hacer, quién lo tiene que hacer, con qué tipo de instrumentos, era la disputa entre su señoría el juez y el director o la directora de niñez, que se la pasaban en realidad en una pelea por competencias institucionales, por la definición de esas competencias y por establecer la jerarquía relativa entre ambos tipos de organismos, ¿no? Y lo que sucedía con la protección de los niños era lo que se derivaba de esa disputa. Entonces, esa forma de mirarlo es la que señala, bueno, los derechos de niños, niñas y adolescentes son lo que emerge de esa trama de relaciones entre actores concretos. Entonces, si nuestro sistema de protección de derechos está lleno de actores conservadores, ya sea las organizaciones eclesiales o laicas, pero vinculadas con algún tipo de iglesia que provee servicios sustantivos por ejemplo, para el cuidado para el acogimiento familiar. El proceso de acogimiento se hace en casi todo el país con organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica o a alguna iglesia evangélica, y las familias que acogen a niños y niñas son familias que están activamente limitadas a la iglesia. Sí, hoy decía la mañana, sí, el servicio si el comité de ética del Hospital Materno Infantil está presidido por militantes antiderechos. Sí, el servicio de tocoginecología, de ginecología y obstetricia, tiene un jefe, una jefa antiderechos, digo. Sí, el juez de familia es un activo feligrés de una iglesia. Todos esos actores son actores que van a definir los límites de los derechos. Y entonces los derechos de los niños van a surgir de las prácticas de esos actores. Con lo cual, es allí, en ese contexto de la institucionalidad concreta del sistema de protección, donde vamos a tener que ir a dar una gran batalla informadas por las previsiones de la ley, que en efecto son previsiones que en este caso nos van a amparar, para disputar el alcance de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes en cada una de estas provincias. ¿Por qué? Bueno, porque además estos actores que están procurando dar alrededor de la protección de la niñez una batalla en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, movilizan interpretaciones particulares respecto del interés superior del niño, respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y respecto de la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Son herramientas que están utilizando, como dije antes, a partir de la polivalencia, de ejercer, de sacarle jugo al carácter político de esa polivalencia táctica discursiva, y es por eso porque opera. Entonces,
¿Cuáles son los elementos sustantivos de la normativa actual que nos permiten de alguna manera operar en esa disputa, ¿no? La primera cuestión es el principio de autonomía progresiva que está en la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y está en el Código Civil. Entonces, nuestra normativa, nuestra jurisprudencia establece el principio de autonomía progresiva. De acuerdo a ese principio, la interpretación del legislador, como dicen los abogados, ¿no? La interpretación de quienes lo escribieron, la interpretación derivada de la intención de quienes lo escribieron, indica que a partir de los 16 años las personas tienen que ser tratadas como mayores de edad en todo lo que refiere a su salud. Esto es, a partir de los 16 años, ningún adolescente requiere la compañía de un mayor para ninguna práctica. Son personas mayores de edad. Entre los 13 y los 16 pueden decidir sin autorización de ningún mayor para tratamientos no invasivos. Y acá, como dice Carlucci, la definición, la idea de tratamiento no invasivo es no me acuerdo cómo se llama, pero es como si dijéramos un concepto jurídico indefinido. Esto es pasible de ser debatido. De acuerdo a la tecnología de ILE, es perfectamente viable asumir que es menos invasivo una ILE que sacarse una muela. A su vez, entre 13 y 16 años, las personas pueden reclamar que no se involucre a sus padres. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si una persona de 13 a 16 años ha sido objeto de abuso y el abusador ha sido su padre, con algún grado de permisividad de su madre, esa persona puede reclamar que ambos no estén involucrados en la decisión. En ese caso, obviamente, hay que hacer partícipe al Ministerio Público, pero es viable que la persona de 13 a 16 años no requiera de la intervención, ni del conocimiento, ni de la aceptación de madres y padres. Lo que sucede hasta los 13 años es obviamente algo que va a conversar Milena, pero en principio lo que tenemos que tener a la vista es que en todas las intervenciones de la autonomía progresiva implica una tensión que tiene que dirimirse en cada caso respecto de autonomía, protección y tipo de intervención. Y está bien que así sea, no vamos a resolver la tensión entre autonomía y protección. No la resolvemos ni siquiera con los adultos, ¿no? Digamos, cuando uno se encuentra con un adulto en la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Todas las disputas que dan para resguardar esos espacios de autonomía cuando se dan cuenta que la van perdiendo, ¿no? Y la protección a veces es hiperinvasiva. Bueno, esa tensión está bien que esté ahí, no la vamos a resolver a priori, hay que resolverla en el caso por caso. En esa resolución del caso por caso es donde es crucial que quienes estén interviniendo estén posicionados. La educación sexual integral es un derecho, y si una persona no tuvo educación sexual integral o no la tuvo suficientemente o le llegó tarde, la intervención tiene que reponer ahí algo del orden de ese conocimiento que no llegó en el momento apropiado, que la persona no lo pudo procesar o que nunca tuvo acceso a él. Esto es la intervención. Para proteger derechos de niños, niñas y adolescentes tiene que tener a la vista no solo una necesidad de cuidado del niño o la niña restringida a la actividad materno-parental. Esta idea de, bueno, pensemos la buena familia, la buena maternidad, no. Si somos funcionarios públicos que estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes y estamos en ese trabajo
protegiendo derechos, tenemos que saber que a cada paso los derechos sexuales y reproductivos están siendo parte de nuestra competencia. ¿Se entiende? O sea, no es algo que le toca al otro. ¿Se entiende lo que planteo? Entonces, la segunda cuestión central en la transformación normativa que tenemos que me parece importante que tengamos como que poner acá, ponerla en juego, es la derogación de la figura de la patria potestad. O sea, la transformación de la familia movilizada por la generalización de los derechos humanos y por las transformaciones que implicó la Convención de Derechos del Niño, el paradigma del niño como sujeto de derechos, implicó abrir la puerta de la familia como ámbito privado, protegido, abrir la puerta a que el Estado intervenga para garantizar los derechos de los individuos que están en esas relaciones familiares. Y ese abrir esa puerta formó parte de las luchas feministas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, transformar el crimen pasional en violencia familiar y luego violencia de género implicó precisamente abrir esa puerta. Reconocer la existencia de las violaciones maritales implicó abrir esa puerta. Entonces, sabemos que una importante disputa en pos de la democratización de las familias y del reconocimiento de las formas de sometimiento y subordinación que implicaba la familia cerrada sobre sí misma, construida alrededor de la autoridad patriarcal. Bueno, eso fue objeto de disputa, de lucha y fue objetivo central para la ampliación de derechos y se consagra en la reforma del Código Civil del 2015 a partir de derogar la forma patria potestad y en su lugar plantear la responsabilidad parental. Y esa responsabilidad parental se tiene que combinar, o sea, está limitada por tres dimensiones de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es la idea de interés superior, controvertida idea, disputada, pero en principio, básicamente, madres y padres no pueden imponer su voluntad al niño cuando esa voluntad implica restringir derechos de las personas menores de edad. Está limitada por la autonomía progresiva, por el concepto de autonomía progresiva. A mayor autonomía, menor capacidad de representación de los padres respecto a la voz del niño, y de hecho a partir de los 13 años, niños, niñas, las niñas tienen derecho a un abogado propio, que o sea, se los considera en una controversia familiar un tercer partido, no son el de la mamá o del papá. Y a su vez la responsabilidad parental está limitada por el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. En ese sentido, cuestiones como, por ejemplo, mudarse de ciudad o de país pueden ser debatidas si el niño se opone. No es que hay que hacer lo que diga el niño, lo que hay que hacer es dirimir esa cuestión incluyendo la posición del niño respecto del destino de esa familia. Esto lo traigo especialmente porque, bueno, seguramente resuena en relación con este movimiento originalmente peruano de Con mis hijos no, que debate la pertinencia de la educación sexual integral, tergiversando lo que significa la educación sexual integral, obviamente, pero además reclamando el derecho de la patria potestad, ¿no? Básicamente lo que están haciendo es amparándose en una figura legal que ya no existe. O sea, el derecho que reclaman no tiene existencia jurídica desde hace 4 años. Bueno, básicamente toda
Me deben estar odiando. Perdón, lo saco rápidamente. Básicamente el artículo del Código Civil en el que se establecen las características del cuidado del propio cuerpo, ¿no? Que indica, bueno, cómo se tiene que interpretar la autonomía progresiva en relación al cuidado del propio cuerpo. Este artículo lo pueden buscar. Hay además 3 observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño que aluden a esta materia, que son la observación general número 4, la número 12 y la número 15, que son básicamente las observaciones generales. Lo que hacen es ir, digamos, especificando y actualizando la interpretación que tiene que darse a la Convención en temas específicos, ¿no? Básicamente es todo el cuadro normativo internacional y nacional que nos permite plantear el acceso a la ILE para personas gestantes de menores de edad. Y para ir terminando, lo que quisiera señalar es que estamos advertidos de ello, todos acá seguramente, pero bueno, los derechos de niños, niñas y adolescentes históricamente han sido un campo estratégico para la disputa por el control de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres, por el control de la moralidad de las mujeres, por el control de la familia. Pero la particularidad del momento contemporáneo es que muchos de los actores conservadores con más poder de fuego, es decir, con más poder para intervenir en el campo público, utilizan tanto el lenguaje de los derechos de niños, niñas y adolescentes para construir sus posiciones, como están, como dije al principio, ubicados estratégicamente en el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, por un lado, eso, ¿no? Están posicionados en el sistema, tienen capacidad de intervención a partir de estar en el sistema. A su vez, sus interpretaciones que movilizan ideas de la protección del derecho de la niñez, digo, por ejemplo, solicitan que se protejan los derechos del niño por nacer, y con eso intervienen impidiendo que se haga una interrupción legal del embarazo en niñas que dejan de ser niñas por en su intervención. Esas niñas dejan de tener derechos, y el único que tiene derechos es el supuesto niño por nacer. Cuando desde el 2009, 2008 creo que hay esporádicas intervenciones de asesores tutelares que interponen medidas para que niñas que podrían acceder a la interrupción legal del embarazo no lo hagan, porque ellos están protegiendo los derechos del feto. Pero lo que quiero señalar es que en esa estrategia que están desplegando hacen uso selectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con omitir, por un lado, la autonomía progresiva, el criterio de autonomía progresiva, por otro, el criterio de progresividad y conflicto entre derechos que emana de la Convención de Viena. O sea, básicamente todos los principios interpretativos del marco de derechos humanos que se consolida en la Convención de Viena, que es esto, la controversia entre sujetos de derechos y entre derechos, y el carácter no absoluto y progresivo de los derechos humanos, el hecho de que ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, que fue suscrito en la Convención de Viena de 1993, todo ese cuadro normativo, todo ese cuadro interpretativo estaba completamente omitido en las posiciones de los sujetos antiderechos. Esas posiciones además reubican a las niñas en relaciones tutelares. Y las dos últimas cuestiones me parece llamativo y para tener en cuenta, para afinar nuestras formas de construir los argumentos. Los grupos antiderechos
toman las críticas feministas de países tercermundistas y las críticas también tercermundistas a la Convención de Derechos del Niño, la idea del niño universal, ¿no?, como niño occidental, la idea de los activismos noroccidentales del feminismo blanco, que construía la sexualidad de las mujeres tercermundistas como una sexualidad problemática, dominada o subordinada en aspectos que solo tienen que ver con la diferencia entre las distintas formas de ejercicio de la sexualidad. Digo, todos esos cuestionamientos que las propias feministas, que los propios activistas en pos de los derechos realizaron a las formas más occidentalocéntricas de definir los derechos, pero que los realizaron para ampliar los derechos, que los realizaron para emancipar a mujeres y niños, son retomadas, descontextualizadas y tergiversadas por los grupos antiderechos que les hacen decir a esas posiciones cosas tan aberrantes como que los derechos humanos son básicamente una estrategia del Fondo Monetario Internacional para intervenir en nuestros países. Digo, yo lo digo y me parece que estoy exagerando, que estoy siendo burda, y después me acuerdo, no, pero lo dijeron. No es que estoy inventando, lo dijeron así. Bueno, entonces, y con esto termino. Sí, estos actores antiderechos, de todas maneras, están dando sus disputas en el terreno de los derechos. Y están, vienen como convidados de piedra a usufructuar ese terreno que el activismo vino construyendo activamente desde la década del 70, ¿no? como el espacio donde lograr la emancipación de las mujeres, donde lograr la emancipación de los niños, donde lograr una democratización de la familia, donde lograr una visibilización respetuosa de las identidades sexuales no heterosexuales, desde donde construir una crítica al mandato de la heterosexualidad, al binarismo sexual, bueno, todas esas cosas que creímos que podíamos construir en el espacio de los procesos de ampliación de derechos, usando los derechos como esa herramienta emancipatoria, porque ahí no venían. Bueno, ¿qué hacemos cuando nos encontramos que aquí vinieron? ¿Cómo sostenemos ese debate? ¿Por qué? Porque seguimos sabiendo de todas maneras que los derechos humanos son una plataforma potente, poderosa, para enmarcar problemas, para dotar de legitimidad y de visibilidad problemas que si no tuviéramos la plataforma de los derechos humanos no podríamos demandar o tendríamos que esforzarnos muchísimo más para poder demandar. Y a su vez la plataforma de los derechos humanos permite crear coaliciones, permite construir actores colectivos, permite construir actores que discutan en el terreno público esas demandas. Entonces, sabiendo eso, bueno, yo quiero terminar colocando solamente dos preguntas. ¿Qué hacer en los contextos en que actores que participan del debate público no respetan las reglas de la democracia deliberativa? Esto es, no respetan el principio básico de veredicción y de auditabilidad de lo que digo, ¿no? O sea, yo, si estoy deliberando de manera democrática, cuando coloco algo, ese algo que coloco, ese enunciado, tiene que ser auditable. Entonces, si alguien me dice, no, esto falla lógicamente por A y B, yo no puedo ir a Z, ¿no? Si estoy participando de buena ley, digamos, en el debate. Entonces, si estos actores no respetan esas reglas de la democracia deliberativa y además colonizan el discurso de los derechos con sentidos estratégicos que van contra los derechos y además despliegan batallas en un terreno moral indecidible, ¿no? Cuando el año pasado públicamente decíamos no estamos
debatiendo sobre si el aborto está bien o está mal. Estamos debatiendo sobre reconocer la existencia del aborto y regularlo o negarlo, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cómo hacemos para dar esa batalla cuando esos actores están colonizando este terreno de disputa y, como diríamos en el barrio, vinieron a pudrirla? Y además, si procuramos dar las batallas por la emancipación y la democratización en ese terreno de los derechos humanos, ¿qué pasa con los propios derechos que ya dijimos, son históricos, se transforman en la disputa y en la interpretación de los actores? ¿Qué pasa cuando ese mismo terreno es ocupado por fuerzas que antes los deslegitimaban como territorio de disputa? ¿Cómo hacemos? Es básicamente la pregunta,